un pequeño grupo de hombres llegó al Nuevo Mundo en busca de oro y gloria. Guiados por la codicia y con órdenes de su rey de difundir la palabra de Dios, cambiaron el curso de la historia sudamericana. Fueron los conquistadores quienes en su camino recorrieron mar y tierra y desafiaron un poderoso imperio, sometiendo al Inca Supremo. Pero todavía querían más. Los conquistadores no descansarían hasta apoderarse de un tesoro legendario. Los indios lo llamaban la sangre del dios Sol, pero ellos lo conocían como oro. Pizarro y los incas. En 1532, un grupo desesperado de conquistadores españoles zarpó hacia tierras desconocidas de América del Sur. Su líder, Francisco Pizarro, ya había explorado ese territorio 2 veces, atraído por los relatos de una fortuna en oro. Reclutó 180 soldados españoles bien armados, con la promesa de compartir cualquier tesoro que descubrieran o capturaran. Zarparon desde la ciudad de Panamá y desembarcaron cerca de Tumbes, en lo que actualmente es Perú. José Antonio del Busto Duturburu ha estudiado cuidadosamente las crónicas de los conquistadores. Ellos eran mercenarios audaces y despiadados en su búsqueda de oro y gloria. Salió mucha gente de Extremadura porque había mucho hambre, había mucha pobreza. Se había terminado la guerra contra los moros y ya no había posibilidades de luchar contra el infiel. Entonces el botín se alejaba y en aquel entonces existe el pensamiento que se entiende mucho en ese tiempo de servir a Dios. Los españoles llegaron a lo que hoy es el noroeste de Perú. Para obtener el permiso de realizar esa expedición, prometieron dar la mayor parte de lo que descubrieran a su rey Carlos V. La mayoría había viajado miles de kilómetros desde España al Nuevo Mundo años antes, soportando enfermedades, guerras y otras penurias. Allí esperaban hallar El Dorado, una tierra fabulosa, tan rica en oro, que los enriquecería más allá de sus sueños. Pero Pizarro y sus hombres ignoraban lo que les aguardaba realmente en esta tierra: el Imperio Inca. Sin que los españoles lo supieran, el Inca observaba cada uno de sus movimientos. Sus mensajeros avanzaban en postas sin detenerse, llevando noticias de los invasores. Ellos utilizaban una extensa red de caminos en los Andes de 1600 kilómetros hacia Cusco. Cusco era la residencia del rey Dios, el Inca Supremo, Atahualpa. En cuevas sagradas, Atahualpa consultó un oráculo. El líder de los incas quería saber quiénes eran estos extranjeros y qué querían. ¿Representaban una amenaza o venían en son de paz? Siguiendo antiguos rituales, el sacerdote esparció hojas de coca e intentó interpretar el futuro por medio de su disposición. Según la leyenda, el sacerdote profetizó a Atahualpa que moriría en manos de estos invasores. Pero Atahualpa decidió no enfrentarse con los españoles. No consideró este grupo de hombres como una gran amenaza. Él podía reunir un ejército de 1000 hombres en cuestión de días. Durante el viaje, el calor y el hambre hicieron mella entre los españoles. Uno escribió: el sol arde directamente sobre nuestros hombres, que están por desvanecerse de cansancio. No se ve más que arena y montañas abrasadas. A los españoles puede haberles parecido un mundo primitivo, pero una serie de civilizaciones avanzadas y sofisticadas florecieron allí mucho antes de su llegada. 700 años antes de los incas, gobernaba aquí el reino de los Mocha o Mochica. Para los Mochica, el oro era sagrado.
Los orfebres utilizaban cerbatanas para calentar pequeños hornos, puliendo y modelando el metal como una forma de ritual religioso o servicio divino. Ellos creían que el oro era la sangre del dios Sol. Con herramientas sencillas crearon obras de arte elaboradas. Decoraban los templos del rey Sol y las tumbas de los nobles. Solo el rey tenía permitido vestir adornos de oro como prueba de su posición divina. Para los nativos, el oro tenía un propósito muy diferente del que tenía para los europeos. Era, si se quiere, un metal que estaba vinculado a lo sagrado, a lo religioso, pero no necesariamente a lo mercantil, a lo económico. Al igual que los mochica, los incas creían que un día su dios de la creación regresaría. Un dios de piel blanca y con barba vendría de la tierra del sol naciente. Era un ser muy parecido a Francisco Pizarro. El conquistador Francisco Pizarro y su pequeño grupo de soldados españoles alcanzaron los límites del imperio en 1532. Fueron atraídos a lo que actualmente es Perú en busca del legendario oro. Cuando él y sus hombres llegaron a una región llamada Tahuantinsuyo, no supieron descubrir el tesoro que yacía literalmente bajo sus pies. Cuando Francisco Pizarro desembarca en Tumbes, todavía no tiene una noción de que el Tahuantinsuyo es un imperio. Incluso cuando camina por la costa del Perú, ignora por completo él y sus soldados que allí había muchas riquezas enterradas de las antiguas culturas preincaicas. 500 años antes habían estado los mochicas. La tumba del señor de Zipán es un ejemplo. La ignoraron los españoles, naturalmente era una sepultura bajo tierra, pero tan cuidada por los indios que ellos no se llegaron a percatar. Las cámaras funerarias mochicas de Zipán contienen más riquezas en oro y plata que cualquier otro lugar del Nuevo Mundo. Actualmente los arqueólogos desentierran lo que los conquistadores pasaron por alto, e incluso ahora los tesoros deben ser vigilados cuidadosamente. Para evitar saqueos, la policía patrulla los lugares de excavación. A principios de 1987, unos saqueadores de tumbas lograron hacer un túnel hacia una de las tumbas y se llevaron 11 bolsas de tesoros. Unos arqueólogos llegaron semanas más tarde y aseguraron el lugar. Incluso después del saqueo, la tumba contenía asombrosos tesoros artísticos. Estos eran los lugares de inhumación de los señores de Zipán, los gobernantes mochicas que se adornaban con la sangre de su dios Sol. Este lugar, localizado al noroeste del Perú, ha quedado virtualmente sitiado desde su descubrimiento. El doctor Walter Alba es supervisor de excavaciones. Y bueno, había siempre sus disparos en la noche, sus gritos, sus amenazas, algunos intentos, 2 intentos de saqueo que penetraron adentro del lugar para tratar de asaltar, y incluso hubo un herido que la policía disparó contra él y desapareció, nunca supimos quién fue. Pero aún así, algunos objetos han sido saqueados. Una de las piezas más hermosas de la tumba, una máscara de oro molido con ojos de lapislázuli, se encuentra ahora en manos privadas. El coleccionista Enrique Puley compró este tesoro en el mercado negro de Perú. Se dice que tráfico, contrabando, saqueo y demás términos. La pregunta muy necia por sí misma es que si reconocen que lo que hay en esa colección es lo más privilegiado del Perú, Robaron gran parte del tesoro mochica de Zipán en 1987, pero escapó de las manos de Francisco Pizarro y sus hombres en 1532. El imperio mochica había desaparecido hacía mucho tiempo y su oro se hallaba escondido y a salvo de los españoles.
Todo lo que hallaron los conquistadores fueron ruinas, donde procuraron refugio por la noche. En su búsqueda de oro, viajaron durante meses y se hallaban a miles de kilómetros de distancia de su hogar. Entonces comenzaron a aflorar las dudas. Obtenían consuelo dedicando himnos y plegarias a la Virgen María. Para estos hombres, no había vuelta atrás. Se habían marchado de España para escapar de la pobreza. Estaban preparados para arriesgar sus vidas ante la posibilidad de hallar una fortuna